Saludos mi gente, bienvenidos a Calvary Church. Créeme que es un honor para nosotros recibirlos a ustedes en nuestro canal. Si estás buscando una palabra de refrigerio, si estás buscando visión, si estás buscando algo para que le des una vuelta a tu mundo, en este momento lo vas a recibir. Sabemos que esta iglesia estamos llevando palabras que es cristocéntrica, así que prepárate para algo que va a cambiar la forma en que ves la vida. Nos vemos en un rato. Necesario. Continuamos. En la semana pasada hablamos de la primera sección donde estamos hablando como el Señor como el autor del libro quería expresarle al pueblo del Señor, o sea, a la iglesia, cómo el Señor se quiere comunicar, quién es Jesús, determinando cuán importante es el rol, la figura de Jesús en la vida de nosotros y por qué tenemos que conocerlo y cómo Jesús es mejor que muchas otras cosas que estuvieron antes que Él. Hoy vamos a continuar la segunda sección del libro, que estamos en Hebreos capítulo 3 y voy a leer los primeros 6 versículos. Si estás ahí, atrévete a decir amén, escribe amén. La palabra del Señor dice así: por lo tanto, hermanos, vosotros que habéis sido santificados y que tenéis parte en el mismo llamamiento celestial, considerad a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma. Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios, para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. De Hebreos capítulo 3, estos primeros 6 versículos, en esta segunda parte de la segunda sección del libro de Hebreos, vemos como el autor le está escribiendo una carta, un sermón, unas directrices al pueblo que estaba siguiendo a Jesús, pero estaban siendo tentados con alejarse de la fe. Y como les dije, la semana pasada hablamos cómo Jesús es el mejor que todo aquel que caminó antes que él. Jesús es el mejor liberador. Hoy el tema es: Jesús es el mejor liberador. Y ahí en el folleto de la guía de estudio hemos dejado espacio para que puedas escribir toda esta información, porque estas conversaciones son necesarias. Tenemos que entender el carácter de Jesús, la persona de Jesús, quién es Jesús, qué hizo Jesús, qué está haciendo y qué hará. Y ahí es donde los quiero llevar hoy. Hoy vamos a hablar vida sobre su vida. Oremos. Padre, gracias por este día, gracias por esta iglesia, gracias por el primer servicio, por las personas que te aceptaron como Salvador, por las personas que están conectando contigo a toda parte del mundo. Señor, te doy gracias por la fidelidad que nos has demostrado. Te pido, Señor, que nos ayude a seguir siendo fieles a lo que tú has dicho sobre nuestra vida, Padre amado, porque queremos que tu plan y tu propósito se dé, Señor, se lleve a cabo correctamente, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Porque entendemos, Padre amado, que junto a ti todo lo podemos lograr, pero lejos de ti nada podemos hacer, Señor. Porque has sido un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios que nos ama, un Dios que quiere alcanzarnos. Y el pueblo del Señor dice amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Si está con nosotros, denme un aplauso. En agosto 7 de 1974... un caballero que era funambulista, una persona que caminaba en la cuerda floja, llamado Philippe Petit. Él decidió cruzar las Torres Gemelas en Nueva York. Y él y unas amistades tiraron una flecha con una cuerda de un lado al otro, de manera en que crearon un cable lo suficientemente fuerte para que él pudiera caminar sobre esa cuerda floja de un lado al otro. Desde las 6 de la mañana él comienza a caminar y el viento estaba soplando y la altura era escalofriante y él estaba sobre 1000 pies de altura, y los que lo veían desde el suelo miraban arriba y decían: este hombre está caminando en el aire. Y empezaron a entrevistarlo y querían saber cómo es que él hacía ese tipo de hazaña.
Y él le decía, pues tenemos varias estrategias. Una de las cosas es que entrenamos por años. Entrenamos mientras llueve, entrenamos mientras está ocurriendo el viento, entrenamos a diferentes tipos de altura. Nuestros familiares nos empujan hacia el cable para que nosotros podamos concentrarnos a bajar nuestro centro de gravedad mientras doblamos nuestras rodillas y tratamos de acercarnos lo más posible al cable, porque mientras más cerca estás del cable, más seguro estás para no caerte. Y yo me imaginaba cómo esta situación ocurría, cómo estas personas empezaban a centrarse sobre el cable. Y ahora mi pregunta, la que yo quiero hacerle a ustedes, ¿en dónde está nuestra vida centrada? Nuestra alma, nuestro espíritu, ¿en qué se enfoca? ¿Dónde está centrada? ¿Verdaderamente seguimos a Jesús de una forma donde decimos y proclamamos que Jesús es nuestro centro, pero no lo continuamos con nuestras acciones? Porque la vida va a comenzar a empujarnos de manera feroz hacia una cuerda floja y nuestro espíritu empieza a sufrir y nuestras emociones comienzan a sufrir y nosotros empezamos a tomar decisiones debido a las circunstancias. Pero si no estamos centrados verdaderamente en Cristo, nuestros ojos van a estar mirando hacia algo que no debería mirar. De hecho, nuestra alma va a poner nuestra vista en algo diferente. Yo lo digo de esta manera: la vista engañosa conduce a la disminución de la fe. La vista engañosa conduce a la disminución de la fe. Y entonces, cuando estamos mirando a lo errado, a lo erróneo, a lo que no es correcto, nuestra fe va a disminuir porque estamos llenándonos de algo, enfocándonos en algo que es lo erróneo. Yo no sé si usted le estoy hablando a alguien, pero yo he estado ahí en momentos de mi vida donde he tenido que tomar decisiones y le doy más poder al problema que me está haciendo tomar decisiones difíciles, y se me olvida cuán grande y cuán poderoso mi Dios es. Ese Señor que yo pongo mi fe es el que verdaderamente me mantiene anclado. Y entonces los vientos de la vida empiezan a soplar y nosotros comenzamos a no mirar a Dios con la posición que Él se merece. Y perdemos la paz. Y perdemos el enfoque. Y perdemos la visión. Y no entendemos dónde estamos centrados. Y nos extraviamos en nuestra fe. Y entonces empezamos a buscar soluciones por nuestra cuenta. Y porque nos cansamos de esperar en Dios. Y decimos: Dios, tú no me has dado la provisión, así que voy a aceptar este trabajo que me está alejando de la iglesia. Señor, tú no me has ayudado a conseguir esto que tanto necesito. Por ende, yo voy a comenzar a enfocarme en otra cosa porque yo puedo conseguirlo por mi fuerza, ya que tú no estás haciendo nada. Y sinceramente, eso nos debilita nuestra alma, nuestro espíritu, nuestros pensamientos, porque lo que está ocurriendo es que la ansiedad en nuestra alma empieza a aumentar y nuestra confianza empieza a alejarse de Dios. Y nos quedamos completamente desvalidos y ansiosos y en depresión y en descontento, y estamos peor porque hasta el sueño perdemos y entonces no podemos funcionar debidamente. Y entonces empezamos a tomar pastillas para poder enfocarnos, para poder dormir, para poder levantarnos, sustancias para mantenernos tranquilos, para olvidarnos de los problemas, y seguimos y añadimos pastillas y alcohol y en muchas ocasiones situaciones controladas, y entonces venimos y empezamos a desenfocarnos a tal punto de que nos perdemos porque no tenemos el centro en el lugar correcto, nuestro enfoque en el lugar correcto, porque es el que me llamó estará conmigo, según dice la palabra, y Él nunca me dejará ir. Entonces tenemos que preguntarnos: ¿en dónde estoy centrando mi vida? ¿Dónde está mi enfoque? Y quiero recordarte hoy que no importa cómo estás en estas condiciones hoy, que las situaciones que te han pasado, tú puedes confiar en Jesús. No importa la opresión o las situaciones de la vida, quiero que entiendas que hay uno que no te quiere quitar, sino que quiere edificarte, construir una vida mejor para ti, porque te ama verdaderamente y su nombre es Jesús. De hecho, yo quiero decirlo de esta manera: si tienes plena confianza, puedes tener verdadera paz. Si tienes plena confianza, puedes tener verdadera paz. Tienes que entender que aquel que tiene algo que te ata tu corazón al de Él, una cuerda que te sostiene, es Jesucristo.
el autor del libro de Hebreos está entrando en la segunda parte de esta carta, de este sermón que él está enviando a la iglesia, porque él necesitaba darle un enfoque a la audiencia, porque la audiencia eran cristianos que estaban siendo convertidos, recién convertidos del judaísmo. Eran personas que estaban con unas costumbres y una cultura que estaba anclada, sembrada plenamente en un fundamento judío. Y estas personas entendían muchas de las palabras que decía este libro porque necesitaban un ánimo nuevo, porque para poder ser un seguidor de Jesucristo en aquel tiempo, tú necesitabas estar enfocado, porque no era algo popular, no era algo que te traía una bendición instantánea, no era algo que las personas recibían como algo bueno. Perdían amistades, perdían familiares, perdían sus casas, algunos hasta perdían hasta sus vidas, y entonces tenían que reunirse en secreto para poder hablar acerca de Jesús. Y la presión era verdaderamente grande, y la tentación para alejarse de lo que era su relación con Jesucristo era tan alta que ellos preferían regresar a la sinagoga a estar sacrificando animales para el perdón de su pecado, regresar al sistema antiguo de adorar a Dios. Y el autor le está escribiendo: no mires atrás, no camines hacia atrás, muévete hacia adelante, sigue confiando en Jesús. Él te tiene de su mano, Él no te ha desamparado. Eso es literalmente lo que significa, lo que quiere decir el libro de Hebreos. Y el libro comienza literalmente hablando cuán grandioso es Jesús. No hay una introducción de quién es, quién lo escribió, no saluda a nadie, no dice nada. Esto va directo al grano y está diciendo: desde hace mucho tiempo Dios habló a través de sus profetas, pero ahora está hablando a través de su Hijo Jesús, quien es superior, quien es excelente. ¿Qué introducción es esta? Está directo al grano. Así comenzó este libro. Y esto va directamente a Jesús es todo. Y mientras abre la carta, dice: Jesús es el mejor comunicador. Jesucristo antes habló por profetas, ahora habla a través de los profetas. Dios habla a través de Jesús. Jesús es mejor que los profetas. Jesús es mejor que los ángeles a los que te están yendo a adorar. Jesús es nuestro hermano. Él es nuestro sumo sacerdote, quien venció a la muerte. Este es Jesús. Es atención plena, poniendo atención plena a quién es Jesús, para que nuestra mirada esté puesta en el lugar correcto. Entonces, esta segunda parte de la carta, quiero que leerlo nuevamente como él lo comienza. Hebreos capítulo 3. Escuchen nuevamente cómo él comienza esta parte del sermón. Dice: por lo tanto, Jesús es mayor que todo aquello antes. Él ha derrotado la muerte. Y ahora, por lo tanto, hermanos, vosotros que habéis sido santificados y que tenéis parte en el mismo llamamiento celestial, considerad a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la misma casa. Ahora, que esto está grandioso, y alguien me dice: ok, suena bien, pero ¿qué significa todas estas palabras? Acuérdate que estos cristianos se están reuniendo en casas, escondidos, y está leyendo esta carta y dice: él es mejor que los ángeles, es mejor que los profetas, él es el mejor comunicador. Considéralo. Y considera a Jesús. Pues considera a Jesús no quiere decir simplemente piensa en él. En el hebreo significa: tienes que detenerte, centra tu vida en lo que él es, en quién él es, y enfócate en él, esperando a que él obre. Y eso es literalmente lo que significa. Él está hablando a estos hebreos cristianos que no simplemente no lo mires. Eso no es como que ya él existe, ya él existió, él hizo. No, esto no es algo casual, él es mayor que todo aquello que tú proclamas como grande. En otras palabras, en nuestra vida
35 minutos a la semana hablando de Jesús no es suficiente para poder sostener tu alma. Tienes que considerar a Jesús. Tienes que centrar tu vida sobre Él. Tú tienes que literalmente poner todo tu enfoque en Él. Constantemente entender que Él es parte de tu vida. Cuando antes de dormir piensa en Jesús. Cuando te levantas por la mañana considera a Jesús. Lo primero que tienes que empezar no es Instagram, Facebook o Twitter. Es Jesús. Cuando voy a dormir un viernes no es simplemente ver CNN o Fox News o de cualquier noticia, es pensar en Jesús. No es Telemundo y Univisión, es Jesús. Él es el que me ancla, Él es el que me sostiene, Él es el que hace que mi alma se centre plenamente y confiada en quién Él es. Y yo sé que posiblemente la sociedad te esté tirando a una esquina, pero mientras la presión continúe, mantén tus ojos en Jesús. Y así es que ellos son animados a través de esta carta. Y quizás hoy estás pensando en Jesús. Tienes que mirarlo más que 35 minutos a la semana. Más que un mensaje en YouTube. Más que una visita a la iglesia. Es Jesús mayor que Moisés. Y tienes que preguntar, ¿qué quiere decir el autor con esto? Y esto es una continuación de la semana pasada. Y estamos hablando que Él es mejor que los profetas. Mayor que los ángeles. Mayor que Moisés. Y yo sé que a las personas le encantan los ángeles y tiene sus ángeles gorditos en los días de San Valentín y tiene sus ángeles en diferentes partes de la casa y de diferentes lugares que lo ves por todos lados, pero Él es mayor que todo eso. De hecho, esos ángeles no sirven. Pues los verdaderos ángeles son fuertes y grandes. Pero estamos hablando ahora de Moisés. Y estamos hablando de una casa. Y dice Moisés y la casa. ¿Y qué significa esto? Jesús tiene mayor gloria que Moisés. Y estamos hablando a los hebreos. Esta carta fue dirigida a los hebreos, quienes quedaron completamente sorprendidos de este comentario. Porque en la historia de los hebreos, Moisés es mayor que LeBron James, mayor que Lionel Messi. Él es mayor que George Washington, mayor que cualquier liberador de Latinoamérica, mayor que Cristóbal Colón, mayor que cualquier persona. Él es el superhéroe. Moisés era Superman. En todas las culturas, hasta el día de hoy, hay círculos que adoran más a Moisés todavía hoy día que muchas otras cosas. Entonces, por eso el escritor, el autor de este libro tenía que ser bien específico. Decir, no, Él es mayor que los profetas, Él es mayor que los ángeles, Él es mayor que Moisés. Y yo, ¡ah! ¿Él es mejor que qué? ¿Mayor que Moisés? No, ese es mi pana Mo. No puede entender, no, ¿qué? Y entonces tiene que explicar por qué Jesús es mayor que Moisés. Moisés es un servidor. Él es un sirviente. Él es un siervo. Y Jesús es el Hijo. ¿Y qué está tratando de decir aquí? Dice, Jesús está construyendo una casa. Y mientras estamos hablando de esta segunda sección, ¿qué puedo aplicar aquí para que podamos entenderlo plenamente? Es que yo quiero que mientras vas leyendo Hebreos, empiezas a recibir todos estos puntos de aplicación para tu vida. Y el número 1, Jesús nos construye. Jesús nos construye. Moisés, él es una persona que sirvió, es un servidor, es un siervo, pero Jesús es el Hijo. Y estás mucho mejor hablando con el Hijo que hablando con el servidor, con el sirviente. Así que conoce al Hijo porque te va a ayudar. Porque si conoces al Hijo, vas a estar en lo correcto. Mucho mejor que estar con un siervo. Y no está diciendo que el siervo es menos. Moisés fue fiel en la casa, pero el Hijo llegó. Y mira, Diana y yo nos encanta un restaurante italiano. Yo no sé ustedes, a mí me encanta la comida italiana. Yo hubiera querido ser italiano. Yo antes tenía un amigo que me decía que mi nombre era Alex Agotti. Y decía, y tú lo que comes es comida italiana. Pero anyway, nosotros siempre vamos a un restaurante italiano donde nos conocen las personas y vamos frecuentemente. Y había un plato que había comido un momento cuando el hijo del dueño me había conocido un día y me dice, tienes que probar este plato, y yo me doy cuenta que ese plato no está en el menú, esta segunda visita que voy, y estoy hablando con el servidor, la persona viene y dice, mira, este plato que yo comí la otra vez, que me encanta, y quiero saber si me lo pueden hacer. Y él dice, bueno, no está en el menú, yo voy a preguntar si lo pueden hacer, no creo. Y de momento, mientras estoy mirando, veo que ahí está el hijo del dueño que entra. Y yo vengo y le digo, no vayas a preguntar a la cocina. Vengo ahora, déjame hablar con este amigo mío. Y fui y hablé con el hijo del dueño y le dije, mira, este plato que tú me dijiste la otra vez me encantó. ¿Tú puedes preguntarle a ellos si me lo pueden hacer? Y dice, claro que sí, vamos a hacerlo. Y yo me quedo, wow. Pero para que tú veas, si el servidor iba y preguntaba a la cocina, quizás no lo hacían. Pero cuando hablo con el hijo dijo, no, claro que está.
Porque él es el que manda. Él no tienes que andar con el servidor, hablar con el servidor. Si el hijo está diciendo que algo va a ocurrir, el servidor no puede decir que no. O sea que cuando tú vas a donde Jesús, está Moisés y puedes hablar con él y chévere. Pero cuando yo voy a donde el Rey Jesús, ahí es que ocurren los cambios. Ahí es que mi vida es transformada. Ahí es donde todo toma orden. Ahí es donde ocurre el cambio. Ahí es donde yo verdaderamente maduro, crezco y verdaderamente tomo las decisiones correctas basadas en lo que es cierto. Porque empiezo a conocer su carácter. Le empieza a seguir su corazón. Y esto es lo que está diciendo. Él me está construyendo. Y Moisés fue bueno. Sí, claro está. No vamos a desestimarlo. Porque el servidor trae plato, el servidor ayuda, él se encarga de que todo esté en orden, se encarga de que la casa esté en orden. Pero cuando llega el hijo, él dice, no llegué yo a asumir la posesión de mi casa, a seguir construyendo y mejorando, a seguir expandiendo lo que hicieron antes. Y aquí está el hijo, porque ya llegó y él es mayor que el servidor y él es mayor que todo lo que estuvo antes, porque él es el hijo de Dios, él es el Mesías, él es el que regresará por ti y él es el que vamos a adorar hasta que ese día regrese. Y ahí están todos, han sido parte de la casa. Y estamos hablando de la casa. ¿Qué es la casa? Somos nosotros, es el pueblo de Dios. Porque Moisés construyó una familia en lo físico, en lo natural, en el desierto, un templo. Pero Jesús está construyendo su familia, expandiendo más allá de lo que hizo. Y está construyendo y está expandiendo para que seamos más conformes a su voluntad. Mira lo que dice Hebreo capítulo 3 al 6. Dice: de hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que de la casa misma, porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue el fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios, y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y esperanza que nos enorgullece. Somos su casa. Usted es su casa. Yo soy su casa. La iglesia es su casa. La iglesia como pueblo, no un edificio. Nosotros tenemos que estar enfocados porque somos parte de su pueblo. Y desde la antigüedad siempre se ha dicho que el arquitecto es mayor que la obra. Por eso Jesús es mayor que Moisés, porque Jesús es el constructor y Moisés es parte de la casa. Es como Miguel Ángel, el pintor que hacía obras maestras. Tú vas a Italia y tú ves las obras que él hizo y dices, wow, ¿quién hizo esto? Y dice, no, Bramante o Miguel Ángel. Y dice, yo quiero saber más acerca de ellos. Y sí, tú ves la escultura, ves los edificios, ves las diferentes pinturas y dicen, wow, qué bello, pero ¿quién lo hizo? Y lo mismo pasa con tu vida. Cuando la gente te ve a ti, va a decir, wow, ¿qué tiene esa persona? Y dice, esa persona tiene a Jesús en su vida. Porque somos parte del constructor que nos está construyendo, que nos está haciendo a nosotros como una familia espiritual que expande, la iglesia que crece, la iglesia que produce, la iglesia que va hacia adelante, la iglesia que no se desanima, la iglesia que no será vencida, la iglesia que en estos tiempos dará la diferencia. Porque cuando estás durmiendo, Él está contigo. Cuando vas caminando, está contigo. Cuando estás pasando por momentos difíciles, está sosteniéndote. Cuando estás en la victoria, Él es que está contigo. Nuestro Dios no nos desampara y somos parte de su familia espiritual que nos sostiene. Mira 1 Pedro capítulo 2. Dice, Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarnos a Él, también vosotros sois como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegáis a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Nosotros somos parte de esa casa. Y aunque fallamos y pecamos, Él está con nosotros, conduciendo y llevándonos a una construcción perfecta en Él. Y vuelvo y repito, este edificio no es la iglesia, nosotros somos la iglesia. Literalmente, después del último servicio, cuando terminemos nuestro servicio, perdóname, y todos salgamos de la iglesia y cerremos las puertas, podemos decir, la iglesia se ha ido del edificio e impactamos cada área de esta ciudad. Por donde usted que me está escuchando en cualquier parte del mundo que usted esté, usted es parte de la iglesia. Créalo y vívalo.
Porque usted es una expansión de Cristo donde quiera que usted va. Usted tiene una persona de influencia. Usted es una persona que marca la diferencia. Usted es una persona que representa a Cristo. Sí, créelo, mientras yo puedo verlos a ustedes, yo me doy cuenta, ahí el Señor está haciendo algo diferente en su vida. El Señor los está construyendo. El Señor los está llevando. Él los está edificando. Él nos está construyendo. Y en el tiempo que me queda, quiero explicar el resto de esta sección, porque es extremadamente importante que yo lo explique. Y quiero que estudien, descarguen la guía de estudio, estudien esta palabra para que puedan crecer, porque Jesús es mayor que Moisés, Jesús es mayor que los ángeles, Jesús es mayor que cualquiera que caminó antes que él. Y necesitamos a Jesús. Y dice, pero ustedes son parte de la casa. Ustedes son parte de la casa. Y mira lo que dice Hebreos capítulo 6. Eres parte de la casa si tú nos sueltas tu confianza. Mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Mantenga esa confianza. Y no puedes alejarte. No te puedes alejar. Esa fue la primera advertencia del primer capítulo. La segunda advertencia ahora nos dice, tenemos que escuchar su palabra y no permitir que nuestro corazón se endurezca. Él nos guarda. Y mira lo que dice. Dice, no se pueden alejar del Señor. No se pueden alejar del Señor. Porque nosotros hemos compartido en el Señor lo que Él ha hecho. Dice, Moisés fue el fiel siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de todo lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel hijo al frente de la casa de Dios. Y esa confianza somos nosotros, con tal de que mantengamos nuestra confianza y la esperanza de que Dios nos enorgullece. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Y tenemos que creer verdaderamente que Él es el único que nos puede salvar. Y cuidados en Hebreos 3:12. Cuidados, hermanos, de que ninguno de vosotros tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que os haga apartarnos del Dios vivo. Él es el único que nos puede salvar. Él es el único que nos puede salvar. Tenemos que agarrarnos fuerte de esta fe. ¿Y qué está diciendo en esta segunda sección? Dice, número 1, Jesús nos está construyendo. Punto número 2, Jesús nos guarda. Jesús nos guarda. Sé confiado de quién es Él. Sé confiado de que Él está por nosotros, que no nos está dejando. Mira, en Hebreos podemos leer que está haciendo referencia a Salmos 95, cuando está hablando de cuando las personas son liberadas de Egipto. Y en esos momentos ellos están viendo las plagas, están viendo que se parte el mar rojo, que pueden caminar a través del mar seco, del piso seco, dentro del mar, del piso seco. Y están viendo milagros y grandes cosas, pero con todo y eso no podían creer. Y Dios, después de todo lo que yo he hecho por ustedes aún no pueden creerme. Y llega un punto que su corazón fue endurecido. Y es difícil, pero Dios se enoja con ellos. Y la palabra dice en el Salmo 95, pueblo, Él los llama pueblo mal encaminado. Después de todo lo que yo he hecho por ustedes aún no confían en mi palabra, no confían en lo que yo he dicho, no confían que yo los puedo llevar a la tierra prometida. Y se quedaron fuera. Y el escritor de los Hebreos dice, no sean como ellos. No permita que su corazón se endurezca. No permita que la fe que tenemos, que profesamos y que creemos en Cristo, se endurezca y se desvanezca de tu vida, porque Jesús es el autor y el consumidor de la fe, porque por su sangre hemos sido sanados y perdonados, y su resurrección tenemos una promesa que portamos, y por eso no podemos regresar a la manera antigua de vivir. Tenemos que seguir creyendo. No te detengas, no puedes dejar de creer. Y es como una canción en inglés, Don't Stop Believing. No dejes de creer. Y no estamos salvos por nuestras obras, sino por sus obras. Por su obra. No se diga, trata de mantenerte salvo. Estás en un cordón, aguántate fuerte para que no pierdas tu salvación. No. Tienes que trabajar fuerte para que puedas continuar creyendo que Él te salvó, te sigue salvando y te va a salvar. Eso es lo que está diciendo.
El poder no está en ti, está en Jesús. No tienes que confiar plenamente en quién es Jesús. Y literalmente lo que está diciendo es su poder, no es lo que hagas. Es poder, no es lo que tú hagas. En otras palabras, estás salvo por tu posición en Cristo, no por lo que estás haciendo en Cristo. ¿Y qué significa eso, pastor? Dice Efesios capítulo 2, 4 y 6. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio la vida en Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracias habéis sido salvados. Por gracias habéis sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar en él en las regiones celestiales. Y no es que te estás sentado con Cristo por cuán bueno eres, sino por lo bueno que Él es. Es nuestra posición por encima de lo que hacemos. Y si te mantienes agarrado de tu posición, entendiendo quién es Jesús, qué es lo que hizo, lo que está haciendo y lo que va a hacer, tú vas a continuar cerca de Él, sin olvidándote de esas amistades y relaciones tóxicas, buscando validación en personas y en acciones y en situaciones y en sustancias. No, estás siendo liberado. Estás el liberador grandioso que es Jesús. Está deteniendo todo para que tú prestes atención a lo que es correcto, para que no te rindas, para que no dejes de creer, porque Jesús está por ti. Ahora, no somos salvos por las obras, pero a través de las obras dejamos saber que somos salvos. No estamos hablando que hay una licencia para continuar pecando, no te confundas. No podemos seguir pecando. No es lo que dice la palabra, no es hacer lo que me da la gana porque eres salvo, no, porque eres salvo, porque Él es bueno. Entonces tú demuestras que eres salvo a través de tus acciones. Tus acciones no dicen que eres salvo, demuestran que eres salvo. Tienes que cambiar tu estilo de vida, tu manera de pensar, tu manera de ser, porque tienes a Cristo en tu vida. No se trata simplemente del beneficio, sino también del sacrificio. El que Él dio, dándole validez. Porque muchas personas en el desierto dejaron de creer y no entraron a su promesa. No recibieron la paz, no recibieron el descanso que Dios había prometido. Y por eso es importante hablar de este tema. No tengas un corazón endurecido que no cree. Si no podemos creer que Jesús nos salva, entonces no somos cristianos. ¿Por qué? Porque la maldad entra en tu corazón. Porque estás convirtiéndote a ti mismo como en tu propio Salvador. Y restándole a Jesús lo que Él hizo. Y dice, no, yo he hecho tantas cosas, no, yo no sé cómo voy a hacerlo. Eso es fácil, ese Jesús. Bueno, es parte de ti, no te des crédito, no te reste. Es Jesús el que te da. Y en ese libro de Josué podemos darnos cuenta que toda la generación antes que ellos murió y solamente dos de esa generación pudieron entrar. Josué y Caleb. Dos. Josué y Caleb fueron los dos que entraron a la tierra prometida porque ellos no renunciaron a su fe. Ellos entendían quién era Dios. Ellos confiaban en su palabra, en su promesa y sobre todo en el propósito que Él había depositado. Por eso nosotros podemos leer que Él que nos mantiene a nosotros. Mira Judas capítulo 1, 24, 25. Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardaros para que no caigáis y presentaros sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Él es el que me lleva a la eternidad. Él es el que me da el descanso. Él es el que me va a poder permitir entrar ante la presencia de Dios, porque no es por mis obras, es por su obra, es por lo que Él ha hecho. Amén y amén. Y tienes que creerlo. Por eso mi confianza está en Él. Por eso yo me agarro fuertemente de la promesa, porque Él es Dios. Él me tiene, Él me sostiene, Él no me suelta. Y pueden venir las situaciones de la vida y los vientos y las tormentas, pero me centraré fielmente en quién Él es, porque Dios es que me sostiene. Centra tu vida en Jesús, porque Él te va a construir, Él te va a guardar y va a permitir que puedas conseguir el descanso y para que puedas entrar. Y mira que lo que dice capítulo 4 y ya vamos a cerrar. Hebreos capítulo 4 dice, versículo 1 y 2, dice, él cierra la segunda sesión diciendo eso. Cuidémonos, por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente,
alguno de vosotros parezca quedarse atrás. Necesitamos entender esto. Y posiblemente necesita escuchar esto. Tienes que escuchar esto. Espérate. Moisés no entró a la tierra prometida. Hay un mejor liberador llamado Jesús. Él nos va a llevar a la tierra prometida. Y ahora dice, cuidémonos por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de vosotros parezca quedarse atrás, porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje, que fueron los dos, como Josué y Caleb. Y así como las personas murieron en el desierto porque no siguieron lo que el Señor había dicho, y solamente los dos que pudieron entrar hablaron correctamente. Y tienes que entender esto: cuando Josué entró a la tierra prometida hace miles de años, podemos llegar al capítulo 8. Mira, si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. En otras palabras, ellos entraron a la tierra prometida, pero Josué dijo, hay otro día que vendrá. ¿De qué está hablando Josué? De Jesús. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de la suya. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Y sí, como Dios entró en reposo, vendrá un reposo también en el futuro para nosotros. Siempre hay un reposo. En los hebreos siempre hablan de los reposos, porque hay personas que entienden el Antiguo Testamento y vemos dónde vemos reposo, cuando en Génesis vemos que después que Dios hizo todo, el cielo, la tierra, y nos creó a nosotros, y creó los flamingos, y Miami, y creó todo, la Florida, Él descansó. Él no descansó porque estaba cansado, Él descansó porque había terminado. El trabajo fue hecho y Él descansó. Y quería que las personas entendieran el descanso. Una vez cada 7 días vas a descansar, un sabático. Y las personas judías siempre han practicado el sabático. Hasta este día lo siguen practicando. Un sábado los judíos no hacen nada. No pueden hacer nada, están descansando. Porque cuando descansas, estás confiando que Dios te está sosteniendo. Es muy fuerte y es necesario entenderlo. El sabático significa, yo no puedo trabajar un día porque me voy a morir. Yo tengo que descansar confiando que Él es mi provisión, que Él es el que me provee, que Él es mi todo. Y entonces ahí, en el sabático, yo puedo entrar. Y es lo que Canaán se suponía que fuera el sabático, pero fueron desobedientes y no entraron a su descanso. ¿Y qué pasa con el descanso? Nosotros hemos estado sin descanso nuestra vida entera. ¿Por qué? Porque queremos alcanzar a Dios bajo nuestros propios méritos, bajo nuestras propias obras. Y esta semana voy a trabajar, voy a ir a todos lados, voy a hacer todo. No, yo no voy a hacer nada malo. Y dice, no, estás tratando de salvarte a ti mismo. Jesús, mientras estaba colgando de la cruz, sus palabras finales fueron: ha sido cumplido. Está terminado, está hecho. Y después que terminó, se sentó a la derecha del Padre. Después de resucitar, se sentó a la derecha del Padre. Y Él dijo, si mientras tú confíes en mí, puedes descansar. Puedes descansar. En hebreo, los hebreos pueden regresar si quieren a la antigua manera de adorar a Dios, de buscar perdón, pero ya lo tienes. Si el Señor te está construyendo, y número 1, Él te construye. Número 2, Él te guarda. Número 3, Él nos sostiene, porque nos da descanso a nuestras almas. Y si tú regresas a la manera antigua de vivir, no vas a poder conseguir lo que el Señor tiene para nosotros, porque te vas a desenfocar. No vas a conseguir el perdón de ninguna otra forma, si no es a través de nuestro Rey Jesús. Moisés los sacó de Egipto, pero no los llevó a la tierra prometida. Jesús sí te llevará a la tierra prometida en la eternidad por siempre, porque Él es el liberador. Él es el gran Moisés. Él es mejor que Moisés. Él es mejor que Josué. Él es mejor que los ángeles. Él es nuestro Rey. Él es nuestro Dios, quien nos dará descanso a nuestra alma. Hoy, mientras viene la banda y empieza a tocar,
Yo quiero que entiendas que no puedes seguir en tus propias fuerzas. No puedes tratar de demostrarle a Dios que eres bueno. No puedes tratar de demostrarle a Dios que todo lo puedes conseguir por tus propios méritos. Vive por Él, en Él, porque Él te dio gracia y misericordia. Porque Él es el que te trae paz. Si yo confío en Él, en el que me ancla la fe, si yo confío en Él y centro mi vida, Él sin mirar atrás, caminando hacia adelante, no regresar a lo antiguo, a la manera antigua de vivir, yo puedo entender que Él me sostiene, que yo puedo confiar en Él porque Él me dará descanso a mi alma afligida. Nuestra alma estará sin descanso hasta que podamos descansar en Él. Y si nosotros prendemos las noticias o miramos las redes sociales, todo el mundo está cansado, todo el mundo está haciendo algo, todo el mundo está buscando qué hacer, y nada podrá salvarlos si no es Jesús, nada le dará descanso si no es Jesús. Él es el único que nos puede dar paz. Si usted está ahora mismo afligido, estás cansado, no puedes descansar por la noche, si no puedes conseguir lo que tanto necesitas, necesito que empieces a enfocarte en Él. Necesito que empieces a buscarlo a Él. Necesito que entiendas quién Él es. Jesús es el mejor comunicador, pero Él también es el mejor liberador. Moisés nació siendo esclavo, pero se convirtió en realeza. Jesucristo siempre fue realeza y se convirtió en esclavo. Moisés convirtió agua en sangre que no se podía tomar. Jesús convirtió agua en vino que satisface el alma humana. Moisés partió el mar rojo para que pudiéramos caminar, pero Jesús caminó sobre las aguas porque Él es Dios. Moisés fue al desierto y llevó a las personas a poder ver a Dios, mas sin embargo Dios colgó por nosotros. Moisés libertó del faraón, pero Jesús liberó del pecado. Jesús es un mejor liberador. Jesús es nuestro liberador. Jesús es nuestro liberador, en quien podemos confiar, en quien podemos buscar, en quien podemos creer, en quien podemos esperar, porque nada te liberará más que Jesús, nada te dará más paz que Jesús, nada podrá hacerte que te enfoques mejor que Jesús, porque Él es nuestro liberador, Él es la respuesta a tus preguntas, Él es Dios, Él es Jesús, y Jesús está por ti, con todos los que están aquí. Yo necesito que confíen en Él, yo necesito que crean en su grandeza, porque su grandeza es extraordinaria. Si este mensaje tocó tu corazón, si tú sientes que hay algo dentro de ti que te está moviendo a poder establecer una relación con Dios para que puedas tomar los pasos que nosotros dimos aquí como aplicación para que tu vida sea transformada, comienza con aceptar a Cristo como tu Salvador. Te animo a que tomes todo lo que hablamos hoy y empieces con tomando un paso para acercarte al Señor Jesús. Hay personas que posiblemente conocen de Cristo y se han alejado de Él. Esta es tu oportunidad de restablecer esa relación con Él. Y todo está simplemente al hacer una oración, abriendo tu corazón, siendo sincero. Y el Señor va a escuchar lo que estás pasando, conoce tus dolores, padecimientos, pero sobre todo quiere darte redención y darte una oportunidad de poder entrar en una relación verdadera, no aguantada por religión, no determinada por una persona, sino tú directamente relacionándote con el Padre a través de su Espíritu Santo, entendiendo que su Hijo se entregó por completo para que tus pecados fueran redimidos. ¿Qué son pecados? Pecado es todo lo que nos aleja del Señor. Es todo aquello que el Señor estableció desde el comienzo de los tiempos que no puede coexistir con Él. Pero así mismo como estableció que el pecado existe y que te separa a ti del Señor, también estableció una vía para que tú pudieras ser redimido. Y es a través de Jesucristo quien se entregó por completo. La palabra dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy, haz tu oración, repite después de mí. Lo que no te salva no es la oración, sino lo que estás diciendo de corazón. Repite después de mí. Señor Jesús, acepto que he pecado y que mi pecado me aleja de ti. Pero hoy entiendo que soy redimido, que tú eres mi Dios. Quiero ser tu amigo y mi corazón es tuyo. Señor, gracias por todo lo que has dado. Te estoy esperando y hoy soy parte de tu iglesia. En nombre de Cristo Jesús, atrévete a decir amén. Escribe amén en el chat, comparte esto con alguien y créeme que
que el Señor está escuchando y tiene una sonrisa en su rostro porque sabe que alguien que no estaba en sus caminos, ahora sí lo está, y el que se ha alejado ha regresado. Sintonízanos nuevamente toda la semana. Estaremos posteando mensajes nuevos, frescos, directamente para que usted tenga una experiencia con un Dios. Sobre todo, los amamos, Dios los cuide.